Por compromisos legales, hacemos el siguiente anuncio. La Secretaría de Turismo y Cultura de la Alcaldía del municipio de Jardín, Antioquia, certifica, en cuanto al cubrimiento del pago de derechos de autor, el municipio de Jardín cuenta con cobertura de todas las actividades desarrolladas durante la vigencia del año 2024. Esto incluye el evento Narrativas Pueblerinas por hacer parte de nuestro calendario de actividades, emitido y firmado a los 2 días del mes de agosto de 2024 en el municipio de Jardín, Antioquia. Las entidades culturales organizadoras de Narrativas Pueblerinas agradecen a la Administración Municipal de Jardín por este gesto de apoyo al patrimonio cultural de nuestro municipio, a nuestros artistas, intérpretes y productores fonográficos. Adicionalmente, agradecemos al Ministerio de las Culturas de Colombia, Potencia de la Vida, a Confenalco, a la Corporación Escuela de Música de Jardín, a la Corporación Centro Histórico y Cultural Marco Jaramillo y a Gallito de las Rocas, Hospedaje Rural, por su apoyo a este evento. Para continuar, en este segundo día de conferencias y conversaciones sobre Tartarín Moreira, invitamos a la maestra Carolina Santamaría Delgado, profesora asociada del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia, maestra en música de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster y PhD en etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh, coordinadora hasta 2022 de maestría en músicas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia. Actualmente coordina el grupo de investigación Músicas Regionales de la misma institución. Editora general de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas entre 2009 y 2012, integrante de varios comités editoriales de publicaciones científicas, entre ellos de la colección Culturas Musicales en Colombia, autora de Vitrolas, Rocolas y Radioteatros, Hábitos de Escucha de la Música Popular en Medellín, 1930-1950, y coautora de Travesías por la Tierra del Olvido y los diferentes porros en Colombia. Trabajos merecedores del premio Alejandro Ángel Escobar a Mejor Investigación en Ciencias Sociales y Humanas en Colombia. Bienvenida, maestra, con el tema Ecos, Voces y Versos del Suroeste en las grabaciones de la industria discográfica antioqueña. Buenas tardes o noches, no sé, creo que todavía estamos en tardes, pronto estaremos en noches, pero muchas gracias a todos por estar aquí en este bello teatro de Jardín. Muchas gracias por la invitación. Pues siempre me encanta estar aquí en Jardín y tener gente con la cual compartir acerca de la cultura popular, pues siempre es una delicia estar aquí. Bueno, les voy a contar, el título de mi presentación es un poquitín diferente al que estaba presentando antes, digamos en el texto anterior. Es Ecos, Voces y Versos de Tartarín Moreira en las grabaciones de la industria discográfica. Y lo que les voy a contar hoy, digamos, no tiene tanto que ver con Tartarín Moreira como personaje en sí mismo. Quizás en la sesión de ayer hablaron mucho de Tartarín y de las características del personaje y bueno, digamos, una persona muy importante para la cultura popular de Medellín durante la primera mitad del siglo XX. Yo me voy a centrar más que en Tartarín en el rol del letrista, el letrista dentro del mundo de la música popular y de la grabación y la industria discográfica. Y mi propósito va a ser principalmente hablar de la plasticidad de la poesía y la música popular en el contexto de la industria, pero en particular digamos del contexto de la cultura popular, porque de alguna manera nosotros cuando hablamos de música y digamos estamos dentro del mundo de la tradición académica centroeuropea, pensamos en la obra como una cosa inmóvil de alguna manera, está la autoridad del autor como una cosa que casi no se puede tocar, ¿no? Entonces se toca a Beethoven y de alguna manera no se puede cambiar una nota porque ¿qué diría el maestro? En cambio en la música popular y en la poesía popular es mucho más plástico y se va cambiando. Entonces de alguna manera
lo que vamos a hacer es una travesía a través de la obra de Tartarín Moreira para entender un poco esa plasticidad de lo popular. Así que voy a hablar un poco del rol de los letristas y en el caso de Tartarín vamos a hacer como una travesía por su rol de letrista de música popular y quizás también de músico, ¿no? Hay toda una cuestión acerca de si él solamente era el poeta o si era el poeta y el músico. Y realmente lo que vamos a ver es que quizás los poetas y los músicos son animales del mismo pelambre. Es decir, no me extrañaría, no sé, realmente yo no soy especialista en poesía o en literatura como para saber si alguien ha dicho que Homero cantaba los versos de la Ilíada. Yo creo que sí, pero sería muy lógico porque, digamos, en las culturas orales, el ponerle ritmo y ponerle música a la letra es una manera, es una herramienta mnemotécnica que permite recordar. Entonces, en las culturas orales, las personas que pueden narrar historias y que lo narran a través de la poesía y la música, son las personas que pueden pasar, transmitir el conocimiento. Entonces la poesía y la música siempre han ido de la mano. Entonces, separar el letrista del músico, separar el poeta del músico, a veces no es tan sencillo y la verdad, a veces no importa tanto. Pero entonces, quisiera que fuéramos a la primera, a nuestra primera diapositiva, si me ayudan por allá los compañeros, solamente hacerle clic. Eso, muchas gracias. Bueno, antes de meterme con el tema de la grabación, voy a irme un poquitín antes en la historia para contarles que, digamos, en el caso específico de Colombia, tenemos idea de esta relación poesía-música, digamos, en la época republicana, finales del siglo XIX. Sabemos, por ejemplo, que Rafael Pombo, que era un reconocido poeta, escribió el texto de las óperas de Ponce de León, ¿sí? En el caso específico, un poquito más adelante, de la Gruta Simbólica, que era también una reunión, una tertulia de literatos, que en realidad, pues tertulia de literatos era una gente que se reunía a conversar. En el caso de Santa Fe, Bogotá, pues estos personajes se reunían seguramente a hacer complots también políticos, a conversar sobre poesía y bueno, a tomar cerveza, ese era el plan en realidad. Y por ahí salía alguien y cogía un tiple y empezaban digamos, a acompañar los versos. Por supuesto, en el caso de los Panidas, unos años un poco más tarde en Medellín, pues pasa lo mismo, la gente se reúne, hablan de literatura, de política, y Tartarín, según lo que nos cuentan, es uno de estos que tocan el tiple, cantan, digamos, poesía. Puede ser que haya sido una cuestión un poco más repentista, es decir, improvisar versos. Acuérdense que esta manera, este arte de improvisar versos está presente en el caso de la literatura y digamos de la lengua española. Por eso es que ha permanecido durante tanto tiempo, siglos, el romancero. Por eso tenemos, digamos, este repentismo de construir versos, décimas, es parte de la cultura popular. Entonces, durante mucho tiempo, los poetas y los músicos seguramente se reunían en sus tertulias y salían canciones. Muchas de estas canciones se perdían o de pronto se pasaban de una, digamos, de voz a voz y permanecían algunas canciones, pero seguramente muchísimas otras canciones desaparecieron. Pero con la llegada de la industria discográfica, si podemos ir avanzando, entonces vamos a ver cómo en el caso de algunos de estos músicos y poetas letristas, algunas de estas canciones que aparecen en el contexto de la tertulia van a terminar grabadas por la industria discográfica. Sabemos, por ejemplo, que de estas tertulias de la Ruta Simbólica en Bogotá, quedaron algunas canciones que después se volvieron famosas, como Mis Flores Negras de Julio Flores,
de también la famosa Cuatro Preguntas de Morales Pino, que tiene supuestamente la letra de Eduardo González y que es una de las canciones fundacionales del Bambuco Canción, pues también seguramente apareció en alguna de esas tertulias y eventualmente llega al disco. Así que me voy a centrar un poco en ese transcurso de lo popular, cómo llega a la industria. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, entre ellas por supuesto Tartarín, de poetas y músicos. Vamos a la siguiente y vamos a hablar un poquito del rol de los agentes, vamos a hablar de esa historia. Otra vez clic, porfa. Bueno, resulta que esta música termina llegando a la grabación por medio de los agentes de las disqueras. Les voy a contar un poco quiénes son los agentes. Resulta que cuando empieza esta cuestión de la tecnología de la grabación, pues esto empieza en Europa y en Estados Unidos. En principio esta tecnología no estaba pensada para digamos, recoger música, sino lo habían pensado era como un instrumento, un aparato para dictar cartas. ¿Sí? Pero eventualmente hacia finales del siglo XIX ya todo parece indicar que lo que la gente quiere hacer con estas herramientas de grabación es registrar y reproducir música. Entonces, para principios del siglo XX vamos a ver una movida en el primer mundo de empezar a producir grabaciones, soportes, o sea, la máquina como la que estamos viendo aquí, para poder reproducir, pero lo interesante es el disco, porque el disco es el que se puede vender por millones y millones y millones, ¿cierto? Es el objeto que es, digamos, el que se puede comercializar. Entonces, aquí va a pasar, si le hacemos un cliccito por allá, eso, gracias. Era un solo clic, pero está bien. Resulta y acontece que lo que pasa con la industria discográfica pasa como con otras cosas de la cultura y de la industria. Y es que del primer mundo lo que muchas veces se hace es que se va al tercer mundo a recopilar fuente primaria para transformarla, manufacturarla y volvérnosla a traer para vendérnosla. Entonces ahí está la otra flechita verde, gracias. Y lo mismo pasa con la industria discográfica. Entonces, lo que sucede es que las personas que venden los discos se apoyan en personajes como estos que estamos viendo aquí. Don Félix de Bedut y Julio Ramírez Jones son agentes en Medellín para principios del siglo XX de las casas disqueras. Entonces, don Félix era el agente de Víctor y Julio Ramírez era el agente de Odeón. Lo que pasa es que digamos, los dueños de estas industrias dicen, bueno, nosotros necesitamos materia prima, ¿qué hacemos? No, pues díganle a los agentes que nos pasen música. Entonces, lo que termina sucediendo es que puede ser que don Félix, en el caso sabemos que se acerca a Tartarín y a Carlos Vieco, seguramente hace un negocio con ellos y les dice, bueno, yo necesito que ustedes me den una música, unas partituras que yo pueda mandar a el norte para poder grabar estos discos y volverlos a traer y venderlos. Entonces, eso, digamos, en el caso específico de Tartarín, sabemos que sucedió tanto hacia el norte como en el caso también de lo que sucede con la producción discográfica que estaba empezando a surgir en Argentina. ¿Sí? Entonces, esa historia es la que les voy a contar un poco. ¿Cómo es que llegan esas partituras, esas canciones que están en una tertulia en Medellín de amigos y terminan apareciendo y siendo grabadas y comercializadas en toda América Latina? Así que vamos siguiendo un poco con otro clic, porfa. Las grabaciones. Otro clic. Listos. Bueno, les voy a contar un poco la historia que ya ha sido un poco también desarrollada por ejemplo, por Hernán Restrepo Duque, que fue una de las personas que se hizo como esa búsqueda, esa minería para tratar de encontrar las canciones de Tartarín que se iban
hacia el norte y que venían muchas veces en discos. Y por allá en los años 80 apareció este disco que se llama Tartarín Moreira, su corazón y su tiple, que pues fue una búsqueda difícil, no crean, eso no era tan fácil saber qué era lo que se iba para allá y venía, porque no siempre, además, tampoco todo se publicaba. Pero en los 80 hicieron esta tarea muy juiciosa de identificar algunas de las canciones y las grabaciones, y este disco salió publicado por Sonolux y pues, financiado por Coltejer, con unos textos de Gustavo Vélez Escobar, donde recogen algunas de las poesías de Tartarín. Bueno, pues eso que era tan complicado hacer en esa época, en los años 80, hoy en día afortunadamente es un poco más fácil. Les voy a contar por qué. Ay, me voy a parar porque estoy un poco incómoda aquí sentada. Resulta que hoy en día tenemos algunas investigaciones que se han hecho sobre los inicios de la industria discográfica. Y, por ejemplo, esas dos imágenes que ustedes ven allí, Discography of American Historical Recordings y The Stretch with Frontera Collection. Esos son unos catálogos, unos índices de discos que están haciendo en la Universidad de California, creo que es California de Los Ángeles. Y son como unos listados, unos catálogos donde están esas grabaciones viejas, que nos ayudan a reconstruir un poco la historia de la industria discográfica. Entonces, esa primero que está arriba, la Discography of American Historical Recordings, es como un catálogo hecho a partir de las cintas magnetofónicas, que era lo que se grababa en los estudios de grabación. Entonces estaba la cinta y alguien tomaba la nota, esta cinta tiene las grabaciones de fulano y la canción se llama de tal manera. Y el otro, el Stretch with Frontera, es una colección de discos, es decir, de los soportes, ¿sí? De lo que se comercializaba, lo que nosotros comprábamos y tenemos en la colección de las casas. Y gracias a ese tipo de trabajos, hoy en día, bueno, no nos vamos a meter en uno podría hacerle clic allí y me aparece el listado de los discos, de las canciones que grabó Tartarín Moreira, o algunas de ellas, porque en realidad, como les cuento, muchas veces lo que sucedía era que se mandaba la partitura, algunas de estas partituras iban con nombre y el nombre del compositor y el letrista, y eso digamos, quedaba escrito en el disco, pero muchas otras veces no. Entonces se requiere un poco un trabajo arqueológico para poder saber cuáles son las canciones que corresponden a un autor o al otro. Entonces esto nos permite un poco reconstruir una historia, que es lo que voy a tratar de contarles ahorita. Si le hacemos un cliccito más, esto nos mostrará de pronto un pedacito. Victor 83599-B, matrix number currently unknown, Resentida, Ospina y Martínez. Casi que vengativo a quien te miraba. Listo. Bueno, este es uno de esas grabaciones recuperadas por estos archivos. Entonces lo que hacen es, digamos, tener el disco, poner toda la información y además los están empezando a poner en YouTube. Entonces uno puede tener acceso a toda esta información. Pero les voy a contar un poco a partir de estas catálogos, voy a mostrarles un poquito una línea de tiempo que no es absolutamente exhaustiva, son solamente como unas grabaciones de estas canciones de Tartarín, que lo que quiero mostrar, lo que quiero señalar es cómo esta posibilidad de producción de música popular era un tema absolutamente transnacional. Nosotros a veces pensamos, cuando nos hablan de cosas transnacionales, pensamos que la globalización. No, estamos hablando de los años 20, los años 30, los años 40. Y cómo la grabación de todas estas canciones, que insisto, en muchos casos salen de la tertulia, de la conversación de amigos, terminan convirtiéndose en unos productos que se van transformando, que eso es lo que me parece más interesante. Entonces vamos a hacer, como les cuento, una línea de tiempo donde nos van a mostrar cuándo fue que se grabaron estas canciones y dónde, que también es muy interesante. Así que hagámosle clic al siguiente. Bueno, lo primero que se ha identificado como una de las primeras canciones que se grabó, canciones de autoría de este letrista, Tartarín Moreira,
son estas dos, grabadas por Moriche y Utrera en Nueva York en 1927. Mi ranchito y Sin que tú me hicieses nada. Hagámosle clic para oír un pedacito de una de esas canciones. Victor 79384-A, matrix number currently unknown, Mi Ranchito, Moriche Utrera. Quiero tener mi ranchito en medio de los palmares, donde canten mis pesares entre el dulce murmurío, una balsita del río, donde poder pasear, y un ruiseñor que cantar, música con voz sentida, esta es mi tierra querida, mi hermoso suelo. Muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense lo interesante. Estos son unas partituras que salen de Medellín, se van a Nueva York, las cantan un dueto de españoles que son cantantes con formación lírica. Vamos a 1928. Esto, Nueva York, nuevamente, pero tenemos un dueto que es Briceño y Áñez. Briceño era músico colombiano de Bogotá. No, al revés. Áñez era el músico de Bogotá y Briceño era un músico panameño. Y ellos los contratan para grabar esta canción, este vals que se llama Cuando tú me dejes. No lo vamos a escuchar. Al final de esta sesión vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco más de música, pero vamos a seguir. Lo que quiero mostrarles es la diversidad geográfica. Bueno, 1934, esta era una de las historias que les estaba contando hace un rato. Y es que don Félix de Bedut habla con Tartarín y con Carlos Bieco, no sé cómo sería la negociación, y les dice, bueno, lo que está de moda es el tango, entonces necesitamos que hagan unos tangos, porque los vamos a mandar a Argentina, de tal manera que los graben allá y que los manden en discos y con la gente va a decir, ah, eso es un disco de un compositor colombiano, de un letrista colombiano, entonces vamos a tener un poco más de ventas de música producida en Colombia, ¿no? Entonces es una manera como de ampliar las audiencias. Entonces, por eso es que llegan estas partituras a Buenos Aires y son producidas en Odeón. Son dos tangos, en principio en la calle, y son de campanas, que seguramente también nuestros compañeros al final nos van a mostrar alguna de esas obras. Y bueno, esto se graba por Agustín Magaldi. Y abajo, estas danzas, Embriaguez de llanto y Montañerita mía, son también dos canciones que yo les puse así como signos de interrogación, porque son unos valses. Si uno los escucha, uno dice, ah, esto es un vals. Pero cuando lo oye, así como en detalle, dice, pues, ¿cómo lo habrá pensado Carlos Bieco? ¿Lo pensó como vals o como qué? Este dueto lo canta como, es como un chamamé argentino. ¿Sí? Entonces uno oye y dice, pero esto es una canción hecha en Colombia con la intención de que fuera más parecida al tango, pero suena a chamamé. ¿Sí? Es una mezcla particular. Listo. Vamos con la siguiente, vean, 1936, hay unas de estas partituras que llegan entonces a Ciudad de México y son interpretadas por un dueto que se llama Las Dos Marías y son unos pasillos, Súplica ingenua y Arrepentida. Creo que más adelante vamos a escuchar unas piezas cantadas por Las Dos Marías. Ahí uno se pregunta entonces, son pasillos cantados por un dueto mexicano, ¿eso cómo suena? ¿Sí? Nosotros tenemos un poco en la cabeza que, digamos, los pasillos deben sonar a pasillos, ¿sí? O sea, es como evidente, ¿cierto? Pero
pero resulta que eran pasillos compuestos en Colombia, pero interpretados por músicos en otros lugares. Entonces le ponen otro color y otro sabor. Y eso no es extraño, es parte como de esas mezclas. Vamos a la siguiente. Bueno, esto. Aquí ya empezamos a ver cómo las partituras van para el norte, para el sur, para otros lados. Buenos Aires, se graba en Buenos Aires unos tangos por Acosta y Villafañe y luego por Hugo del Carril, Mi Porteñita y Malditos Celos. Y en Ciudad de México empiezan a aparecer o a grabarse otras canciones también de Tartarín, por las Tres Marías, Pepe Gutiérrez y Eva Luz, Pepe y Laura, Margarita Cueto y Evaristo Flores, Cáceres y Valente. Fíjense entonces cómo, insisto, este es un tema transnacional. Estas son canciones que se graban por autores, por intérpretes de muchos lugares en diferentes estudios a lo largo de América Latina. 1939. En 1939 tenemos grabaciones de estas canciones de Tartarín en Nueva York, en San Juan de Puerto Rico, ahorita vamos a escuchar un poquito de la pieza, y en Bogotá, y esta es una historia bien interesante. Resulta que todas estas grabaciones que les he contado hasta el momento son grabaciones hechas en estudios en Estados Unidos y en Argentina, que era donde estaba esa tecnología. En Colombia no había tecnología realmente de grabación, por eso es que todavía no, todo lo que les he mostrado es grabado en otros lugares. Pero en Colombia ya existían unas máquinas que tenían, eran la radio, ¿sí? los estudios de radio, que eran unas cortadoras, lo que llaman es una cortadora, que permitía grabar en tiempo real sobre algo parecido pues, a un disco, y le servía a las radiodifusoras sobre todo como para grabar las cortinillas de los programas. Entonces muchas radioestaciones de radio tenían esas máquinas y con esas máquinas se podía intentar hacer unas grabaciones que se volvieran másters. Entonces en esta época ya en una emisora bogotana para 1939 tienen la capacidad de hacer una grabación. Pero esta grabación que se hace, digamos, en el máster en Colombia, no se puede producir masivamente, ¿sí? No hay fábricas en Colombia, se tenían que mandar ya fuera a Estados Unidos, a México o a Argentina para prensarlas y poder vender los discos. Entonces por eso van a empezar a aparecer algunas grabaciones hechas en Colombia, aunque aquí todavía no había estudios de grabación. ¿Sí? Entonces en este caso, como les digo, para 1939, Nueva York, San Juan y Bogotá. Y vamos a escuchar un pedacito de esta canción de Tartarín grabada en San Juan de Puerto Rico. Bailando rumba fue Lola, cadencia, ritmo y pasión, y si ella bailaba sola, formaba una intensa ola de aplausos y tentación. Pero un viejo enamorado que una vez la vio bailar, de Lola quedó prendado y por ella despreciado, juró que la iba a matar. Y así lo hizo el cobarde, porque ayer se emborrachó y hoy a las 3 de la tarde 10 puñaladas le dio. ¿Son cubanos? ¿Qué dicen? Parece, ¿no? ¿Cómo se lo habrá imaginado San Tartarín? O sea, cuando él la cantó con su tiple, no sé, pero miren lo que terminó, ¿sí? 1939. Bueno, 1942, ya como para ir cerrando un poquito esta historia de esa línea de tiempo. Aparece esta grabación de Peronetti y Ríos y esta información la tomé de esta discografía de los másters, ¿sí? Y en el máster no se sabe, dice Colombia, pero no se sabe dónde la grabaron, si en Medellín o en Bogotá, en alguna de las dos ciudades, en una estación de radio, hicieron la grabación, ¿sí? Y esto de alguna manera pues llegó a, creo que la imprimieron en Estados Unidos y vamos a escuchar esta versión.
para una pena, de una ilusión perdida, por ti bella mujer, no importa mi sufrir, y yo tan solo ansío quererte hasta morir. Listo. Entonces, fíjense cómo tenemos toda una historia de unas canciones que, insisto, eran de una gente que se reunía a conversar, a mamar gallo, ¿sí? En una tertulia, y de pronto terminan en todas partes de América Latina cantadas con diferentes acentos, con diferentes características musicales. Esta que acabamos de escuchar pues suena más colombiana, interpretada por unos intérpretes colombianos y grabadas en una estación de radio colombiana. Bueno, Tartarín Moreira, pues ustedes seguramente ya lo saben, murió en 1954, que para 1954 ya había una industria discográfica en Colombia, pero apenas estaba en las primeras épocas, digamos, de su desarrollo. Digamos que se considera que el año, entre comillas, de fundación, porque bueno, hay muchos años, digamos, eso no es absoluto, pero el año como de inicio de la industria discográfica colombiana y particularmente de la antioqueña es el año 49. Es decir, realmente es posible que algunas de estas canciones de Tartarín hayan terminado en la industria discográfica, pero en el caso específico de Medellín solamente hubo estudios de grabación pues de disquera con todos los juguetes en 1954, que es el año en que él muere. Entonces, digamos, si siguiéramos haciendo esta búsqueda, nos darían muchas más cosas, pero vamos a ir un poco después como para pensar un poco, les decía, en esas plasticidad de la canción popular, y vamos a hablar un poco de las versiones. Entonces, si uno se pone, digamos, a partir de estas canciones clásicas grabadas en los años 20, 30 y 40, a mirar qué ha pasado después. Y uno hace como, se pone a rastrear un poco las canciones, pues se da cuenta que eso se ha seguido transformando y cambiando a lo largo del tiempo. Entonces voy a hacer el ejercicio como de pensar las versiones de una canción, una de las más famosas, más conocidas de Tartarín, que es Rosario de Besos. Rosario de Besos fue una canción pues que además que es muy bella y muy poética, que ha tenido una difusión grandísima y muy importante porque quien hizo la música de esta canción es, ya se me olvidó, ahí espérense, me acuerdo bien el nombre, que es uno de los compositores de pasillos más importantes del Ecuador. Ay, les voy a dar el dato exacto. Francisco Paredes Herrera. Francisco Paredes es como les decía, el compositor de pasillos más importante de Ecuador, y en Ecuador el pasillo es considerada la música nacional. Entonces, por esa razón, si uno busca versiones de Rosario de Besos, hay un montón. Fíjense, ahí yo puse algunas de las versiones producidas desde el año 72 hasta el presente, y muchas de estas antologías del pasillo ecuatoriano aparece Rosario de Besos. Y yo quisiera que oyéramos una versión, la última que me encontré, del 2016, para que la escuchemos y veamos cómo se ha transformado. ¡Ay! Mira. Espérate un segundito. Les conté primero la otra historia. No, espérense. Ahorita volvemos a ponerla, porque antes de escuchar la versión de 2016 vamos a oír esta otra versión, que es una versión grabada en Colombia. Entonces, en Colombia pues también se ha hecho muchas versiones de Rosario de Besos, y les voy a mostrar esta que alcanzó a sonar un poquito, que es una versión de los Latin Brothers, para que la escuchemos ahora sí. No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo. Esas límpidas tardes en que al son de mis ruegos, en mi voz
cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en las sendas de tus labios bermeros voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Listo. Ahora sí, vamos a ver la versión ecuatoriana, para que la comparemos, para que miremos a ver qué tan parecido, qué tan diferente es. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esas límpidas tardes en que al son de mis ruegos en mi boca dejaste un rosario de besos de tu vida entera. Soy el único dueño. Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en las sendas de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Contrastante, ¿cierto? Bueno, un poco esta travesía que hicimos a través de la obra de Tartarín es una forma de pensar cómo la cultura popular es una cultura mucho más plástica, más movible, que se adapta también un poco a las necesidades expresivas de los momentos, de los tiempos y de las personas. Y, digamos, esta actividad de los letristas y de los músicos populares permite esa plasticidad y esa manera, digamos, de transmitir y de modificar las características de la poesía y de la música para responder a las necesidades de su entorno. Y eso me parece que es el elemento más interesante de acercarse a personajes que tuvieron ese rol de músicos y letristas dentro de la industria discográfica. Y gracias a personajes como Tartarín Moreira podemos hacer esta reflexión acerca de la industria discográfica latinoamericana como una cosa que incluso desde principios del siglo XX y hasta hoy en día es transnacional, es compleja y es riquísima, que nos permite seguir hablando e interpretando música y seguir cantando las canciones de Tartarín y de otros por muchos años más. Muchas gracias. Gracias por tan amena, histórica y musical conversación.